Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, acá en El Salvador son buenos días, pero bueno, les deseo una muy buena tarde o buenas noches, dependiendo de la región del planeta donde cada uno de ustedes se encuentre conectado. Soy la doctora Laura Mejía y pues soy médico. Sin embargo, nunca me he dedicado a la práctica clínica como médico de la medicina alopática. Mi práctica profesional está orientada a nivel docente. Soy docente universitario y trabajo con las materias de bioquímica y biología molecular. Y a partir del año 2018 empecé a hacer un cambio importante de paradigma mental y me empezaron a interesar estas otras formas alternativas de sanar. Empecé a tener contacto con la descodificación biológica, con la terapia regresiva. De hecho, me formé con Carlos González Delgado, él es mi maestro, y pues desde ese momento pues comparto esta pasión por esas terapias. Y me di cuenta pues que estas terapias tienen un resultado muy bueno en los pacientes. Y me llamó la atención que como mi mente codificada desde el mundo científico, pues me llamó la atención que cuál es el origen físico de esas mejoras que obtienen los pacientes en este tipo de terapias del alma. No solo la terapia regresiva, sino que muchas otras terapias que logran hacer que el paciente revierta y mejore sus síntomas y pueda incluso hasta llegar a la remisión de su enfermedad. Entonces me empecé a preguntar, ¿por qué se da eso? ¿Dónde radica el punto para poder sanar? Entonces empecé a revisar, pues, y gracias a la información que en esta vida me ha tocado tener, que está orientada al área de la biología molecular y de la bioquímica, encontré pues como una respuesta de el origen de las enfermedades y el origen de los procesos de sanación. Y esa respuesta se encuentra en un área emergente de la biología llamada epigenética. Entonces, en esta charla vamos a tener la oportunidad de conocer una perspectiva un poco distinta de los procesos asociados a la sanación y a la terapia regresiva y al origen de las enfermedades. Vamos a tener una orientación más técnica, más científica y biológica de el origen de estos procesos, tanto de la enfermedad como de la curación y sanación. Entonces les voy a compartir mi pantalla para poder hablar sobre este tema. Les voy a compartir un PowerPoint. He tratado de verdad de hacer un resumen muy breve de todos estos temas que obviamente dan para muchísimo. Bien, entonces les voy a hablar de lo que es la epigenética y cómo las modificaciones de la epigenética originan enfermedades y también esas mismas modificaciones epigenéticas son el punto de inflexión que permite los procesos de sanación, de curación de las enfermedades. Bien, acá traigo una reflexión para iniciar esta ponencia que la da Albert Einstein, donde nos dice que la mente intuitiva es ese don sagrado que nosotros, los seres humanos, tenemos como esencia, pero la mente racional es solamente un servidor fiel de ese don que nosotros tenemos. Pero el sistema de creencias, nuestra sociedad, el paradigma científico, pues obviamente nos llevan a honrar al servidor y a dejar a un lado la esencia verdadera de nuestro ser. Entonces, en esta ponencia les voy a hablar de esa parte científica y voy a tratar de enlazarla con esa parte que nos da la cuántica para poder integrar a la energía como un componente importante del ser humano. Entonces, en esta primera parte vamos a ver únicamente el componente biológico y luego lo voy a enlazar con el proceso energético y cómo eso se conecta. Muy bien. Para poder entender qué es la epigenética, hay que tener una idea básica de genética y genoma. Y eso es algo que les voy a explicar de manera un poco breve. Tenemos acá lo que es el genoma. Nosotros, los seres vivos, estamos formados por células, por billones de células
que están organizadas en tejidos, en órganos, en sistemas que nos permiten trabajar organizadamente para manifestar la vida. Cada una de nuestras células en su interior contiene un conjunto de material genético, un conjunto de información genética. Esa información genética está contenida en su gran mayor parte adentro del núcleo de las células. Adentro de ese núcleo vamos a encontrar, vamos a encontrar a esa información hereditaria. Vamos a encontrar a esa información genética. También las mitocondrias, que son unos organelos que nos permiten generar energía química, tienen un poquito de material genético. Entonces el genoma es ese conjunto total de información genética que cada una de nuestras células tiene. Y esa información genética está contenida en el ADN, en esa importante molécula biológica. ADN significa ácido desoxirribonucleico y esa es la molécula que contiene el secreto de la vida. Ahí está codificada toda la información, están todas las instrucciones para que se cree la vida, para que se geste un ser humano o cualquier otro ser vivo. Todos los seres vivos contienen ADN. Bien, entonces se dieron cuenta pues que el ADN es la base de la genética y empezaron a estudiar esta molécula. Querían desentrañar ese misterio de cómo la información genética permite sostener la vida y hacer que las especies se perpetúen. Entonces, allá por los años de 1950, específicamente en 1952, dos científicos que a lo mejor les suenan, que son Watson y Crick, que son estos que ustedes tienen acá en pantalla, estudiaron a fondo esta molécula del ADN para tratar de desentrañar su misterio. ¿Por qué el ADN permite la vida? Se basaron en los estudios de otros científicos como Franklin y Wilkins, que están al otro lado de la pantalla, y pues ellos recibieron hasta un premio Nobel porque lograron descubrir cómo está estructurado el ADN. Entonces ellos lograron llegar a la estructura química que contiene la base de la vida. Este es el ADN, ellos dijeron, está formada por unas estructuras pequeñitas llamadas nucleótidos que se unen unos con otros para formar una doble cadena. El ADN de nosotros está formado por dos cadenas que tienen una forma helicoidal, como simulando una escalera de caracol. ¿Sí? Así como el lenguaje informático está codificado en un lenguaje binario de ceros y unos, el ADN está codificado con un lenguaje cuaternario de 4 letras distintas. Aquí las pueden ver. El código del ADN, el código de la vida, se encuentra contenido en esas letras, que son la T, la A, la C y la G. Esas son bases nitrogenadas, así se les llama a esos compuestos químicos que forman parte de la estructura del ADN y se unen entre sí para mantener cohesionadas y unidas las dos cadenas del ADN. Entonces, en la secuencia de esas letras está el código que permite la vida. Bien, entonces, ¿cómo se organiza el material genético? ¿Cómo se organiza el ADN? Se organiza en genes. Un gen no es más que una secuencia de ADN que codifica para una molécula llamada proteína. Y esto es un hecho sumamente importante porque las proteínas son las moléculas biológicas que nos permiten sostener la vida, son las que ejercen todas las funciones celulares para que nosotros podamos hacer nuestro día a día. Entonces, el ADN es ese plano que sirve para construir proteínas y poder sostener la vida. Bien, aquí pueden ver cómo en la célula hay un sinfín de estas proteínas y actualmente se sabe de que hay más de 191,000 proteínas en el cuerpo humano, ejerciendo una función coordinada para que cada una de las células haga la función que le toca hacer. Entonces, las proteínas son esas partes fundamentales de la biología que permiten a la célula ejercer su función. Son moléculas muy versátiles que tienen función múltiple. Unas son de función estructural, otras son de función reguladora, como las hormonas que nos permiten regular el metabolismo, otras son transportadoras, otras proteínas son
inmunológicas o de defensa que nos protegen de patógenos, y otras son enzimas, que son catalizadores biológicos que permiten acelerar la velocidad de las reacciones químicas para que la célula pueda responder ante los cambios del ambiente. Entonces pueden ver que las proteínas son como las obreras que hacen el trabajo celular para que nosotros sostengamos la vida. Por eso es que son tan importantes. Y el ADN es el plano donde se encuentra codificado en esas 4 letras que les dije, está el plano para fabricar todas esas proteínas del cuerpo humano. Para hacerlo, el gen o secuencia de ADN se copia. Para que la molécula de ADN se cuide, saca una copia, y esa copia es el ARN. El ARN es una molécula que directamente lleva la información para producir la proteína a través de un proceso llamado traducción, porque de un lenguaje de ACTG se convierte a un lenguaje de aminoácidos, que son las estructuras que forman las proteínas. Entonces, estos son los procesos genéticos básicos que se fueron encontrando a partir del estudio del ADN. Aquí pueden ver cómo el ARN, que contiene la información para fabricar una proteína, está siendo leída por una máquina molecular que tiene nuestra célula que se llama ribosoma. Esos ribosomas leen el mensaje que está codificado en el ADN y que el ARN permite leerlo para poder fabricar esas proteínas que son tan importantes. Bien, entonces esa es la función, ahí está codificada la base de la vida en el ADN que produce proteínas. Entonces, el ADN tiene que tener una organización muy especial. Si nosotros abrimos un núcleo de una de nuestras células y sacamos el ADN que hay adentro, se forma una hebra, un hilo que mide 2 metros de diámetro. Es tanto el material genético que tiene una longitud de 2 metros de diámetro si lo llegáramos a estirar. Entonces, se tiene que organizar esos 2 metros de ADN para caber en un espacio chiquitito de 0.01 milímetros. Para eso, el ADN se enrolla alrededor de unas proteínas que se llaman histonas. Estas histonas sirven como de base, así como un hilo se enrolla alrededor de un carrete o de un carrizo, así el ADN se enrolla alrededor de esas histonas y permite que se guarde organizadamente, se compacta hasta formar un cromosoma, que es la forma como se encuentra distribuido el material genético en el núcleo de las células. Esta es la forma en la cual simbolizan un cromosoma y tiene unas estructuras llamadas telómeros, que son los extremos del cromosoma. Se los menciono porque tienen una función biológica muy importante. Esos telómeros, a medida va pasando el tiempo, nosotros vamos avanzando en edad, los telómeros se van acortando, se van haciendo cada vez más pequeños y eso se relaciona con el envejecimiento. Por eso ese es un área de estudio muy importante para la biología, cómo funcionan esos telómeros. Muy bien, entonces ahí pueden ver que en la especie humana tenemos 23 pares de cromosomas que contienen toda esa información genética organizada junto con proteínas. Entonces hasta acá pues se dieron cuenta de que estos procesos genéticos son fundamentales para la vida. Entonces crearon esto que se llama el dogma central de la biología molecular y de la genética, donde se le da al ADN la supremacía. Se dice que el ADN, por contener toda la información y toda la base de datos que permite la existencia, es la molécula suprema que controla los genes y que controla la biología a través de esos procesos que yo les he mencionado. Entonces dijeron en ese momento, wow, entonces estudiemos el ADN. Si ahí está el secreto de la vida, estudiémoslo para poder manipularlo para hacer estudios, para terapias, para conocer la génesis de enfermedades. Entonces se dedicaron a estudiar ese ADN. En 1990 crearon un proyecto llamado Proyecto Genoma Humano. Lo que querían los científicos era establecer un mapa físico para conocer cómo está organizado el material genético. Hicieron una secuenciación del genoma y en el año 2003 lograron terminar esa secuenciación. Conocieron finalmente el mapa físico del ADN del ser humano. Lo tenían enfrente, empezaron a estudiarlo y como el ADN sirve para producir proteínas, se creía, si hay 190.000 proteínas, se creía que habían 190.000 genes.
y decían somos la especie, entre comillas, más evolucionada del planeta, entonces creían que nuestro ADN iba a ser un ADN sumamente complejo, con muchísimos genes. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál fue la sorpresa? De que terminaron de secuenciar el genoma humano y vieron que solo tiene 21,000 genes. Incluso un insecto, una langosta, tiene más genes que un ser humano. Una planta de trigo tiene más genes que un ser humano. Entonces dijeron, ¿cómo es posible entonces que el ADN, siendo esa molécula suprema, el ser humano siendo evolucionado tenga tan poquito ADN? Entonces vieron que hacía falta un eslabón. La genética no podía explicar solo a través del ADN las funciones que tiene el ser humano, las funciones biológicas tan complejas. Entonces dijeron, aquí tiene que faltar algo más. Entonces gastaron varios billones de dólares en secuenciar el genoma y al terminarlo habían más preguntas que respuestas. Entonces, bueno, al final empezaron a estudiar qué más podía controlar el ADN y los genes. Algo más tenía que haber. Ese eslabón que hacía falta es la epigenética. La epigenética son mecanismos biológicos que controlan los genes. Ahí pueden ver como un angelito le está diciendo a Dios, al creador, a la fuente, que se descubrió el código del genoma humano. Y aquí está Dios haciendo pensar que va a tener que cambiar la contraseña porque hackearon el código. Entonces, esa contraseña que permite el funcionamiento de los genes es la epigenética. La epigenética es la que va a determinar cuáles genes están encendidos y cuáles genes están apagados. De esa manera, de un solo gen se pueden producir diferentes proteínas dependiendo de las marcas epigenéticas. Entonces surgió un nuevo campo de estudio, ya no solo la genética, sino la epigenética, que significa literalmente epi sobre genética, la genética, sobre la genética. Entonces, biológicamente, la epigenética son marcas químicas que se colocan sobre el ADN o sobre las proteínas que controlan el ADN, que lo organizan, que son las histonas. Esas marcas químicas, su presencia o ausencia nos va a indicar que un gen funcione o deje de funcionar. Si un gen está funcionando normalmente, va a producir una proteína determinada o varias proteínas dependiendo de cómo se lea ese gen. Pero se dieron cuenta que esas marcas químicas son las que hacen un control verdadero de nuestra genética. Aquí pueden ver una secuencia de ADN que está con esas marcas químicas. A esto se le llaman grupos metilos. Cuando los grupos metilos se colocan sobre la C del código, ese gen se apaga, ese gen ya no puede funcionar, ese gen va a estar inactivo. Entonces la metilación del ADN es una de las principales mecanismos epigenéticos que hace que un gen deje de funcionar. Si queremos que ese gen que está metilado empiece a trabajar y a funcionar, se le tienen que quitar esas marcas químicas, se tienen que modificar esas proteínas que les había mencionado que sirven para enrollar el ADN, se tienen que modificar las histonas y así el gen se logra activar y produce las proteínas que está codificado para producir. Entonces ahora dijeron, muy bien, conocemos de que hay marcas químicas que están regulando los genes, pero ¿quién regula entonces a la epigenética? Entonces es ahí donde empezaron a hacerse estudios. El doctor Bruce Lipton es un biólogo molecular que empezó a hacer estudios sobre epigenética. Y ahí se dio cuenta en sus estudios que los genes y la epigenética están controlados por el medio ambiente que rodea a las células, por el medio ambiente que nos rodea. Hizo un experimento donde colocó un cultivo de células madre, que son células indiferenciadas que todos tenemos en nuestro cuerpo. Y esas células madre, dependiendo del ambiente donde se pusieran, daban origen a diferentes tipos de células. Células madre, en un ambiente determinado, originaron células de hueso. Otras células madre, en otro ambiente, generaron células de músculo y otras generaron células de grasa. Entonces se dice, los genes no controlan la biología, sino que es el medio ambiente el que permite las modificaciones de la epigenética
para que los genes se activen e inactiven y se pueda tener pues un estado de salud o de enfermedad dependiendo de cómo se regule esa epigenética. Entonces ahí se empezó a dilucidar que el ambiente en el que vivimos es muy importante para los cambios epigenéticos. Entonces el doctor Bruce Lipton propone que se cambie el dogma central de la biología, que ya no es el ADN el que está controlando la biología, sino que es el medio ambiente que modifica la epigenética, lo que lleva el control genético para que se produzcan o no se produzcan las proteínas. Bien, existen ciertas enfermedades que sí dependen del ADN. Cuando hay mutaciones son alteraciones en el código, alteraciones en la secuencia del ADN. Sin embargo, cuando se mira la secuencia, la frecuencia de todas las enfermedades por mutaciones no sobrepasan el 5% de todas las enfermedades que existen. Eso significa que el 95% de los estados patológicos tienen una influencia muy grande del medio ambiente en su origen. Entonces, él le propone cambiar el dogma central de la biología. Aquí podemos ver cómo las señales ambientales que hay en nuestro entorno, como el humo del tabaco, los tóxicos ambientales, la dieta que consumimos, el ambiente, si es estresado o no en que vivimos, el hacer ejercicio o no, el tener infecciones, el tener bacterias, virus, hongos, y procesos inflamatorios llevan a las modificaciones epigenéticas que producen que se activen o inactiven los genes. De repente, si se inactiva un gen que debería estar activo por cualquiera de estos estresores o por cualquiera de estos efectos ambientales, vamos a obtener un síntoma, vamos a poder desarrollar una enfermedad. Entonces, si tenemos contacto con un ambiente más saludable, la posibilidad de la modificación epigenética es menor y podremos mantener o preservar un estado de salud. Si tenemos un ambiente tóxico, obviamente eso va a llevar a modificaciones epigenéticas que van a llevarnos a estados de enfermedad. Y es por eso que en nuestro mundo actual, en todas las sociedades, estamos sumamente estresados, todo lo quieren ya, todo lo quieren para ayer, y eso nos genera un estado de estrés constante, que ya van a ver que hicieron ciertos estudios relacionados al estrés. Bien, entonces cuando vieron la importancia de la epigenética, se creó una rama llamada epigenética conductual, de la que echa mano la psicología y la psiquiatría. Se empezaron a hacer estudios científicos al respecto y les voy a traer algunos que se han hecho. Para poder comprobar la influencia del ambiente en los genes, se hizo un experimento con unos ratones que se llaman ratones agouti. Ellos son ratones que tienen mutaciones genéticas que los llevan a ser obesos, amarillos, con diabetes y con enfermedades cardiovasculares. Pero se dieron cuenta que si a esas madres agouti que tenían mutaciones se les alimentaba adecuadamente, había un cambio en el patrón epigenético que hacía que los hijos nacieran normales. Y ahí empezaron a ver que de verdad sí, el ambiente influye en los cambios epigenéticos y eso influye en la salud y la enfermedad. Entonces, en el área de la psicología, de la psiquiatría, se han hecho muchísimos estudios. Cuando consulté las bases de datos, pues hay cientos y cientos de estudios que tratan de la epigenética relacionada con el comportamiento. Los científicos han estudiado básicamente genes que producen proteínas relacionadas al eje hipotálamo, hipófisis, adrenal. ¿Qué es eso? Me van a decir. Simplemente ese es un eje fisiológico que se activa cuando hay estrés. Si hay un ambiente estresante, el cerebro en sus diferentes partes produce hormonas que permiten la creación de hormonas como el cortisol, que es la principal hormona involucrada con el estrés. La presencia de ese cortisol va a generar cambios que nos permiten adaptarnos fisiológicamente al estrés. Entonces los científicos empezaron a estudiar genes relacionados a esa vía del eje hipotálamo hipófisis adrenal. Estudiaron casos de estrés postraumático. La principal proteína que ellos estudiaron es algo que se llama receptor de glucocorticoides. Estudiaron el gen que codifica
esa proteína. El receptor de glucocorticoides es el que se une con el cortisol para poder crear modificaciones para que nosotros nos adaptemos y demos una respuesta ante el estrés. Entonces se ha estudiado esos genes que codifican para ese receptor en muchos estudios y se han dado cuenta que los efectos ambientales que llevan los eventos traumáticos de la vida tienen influencia epigenética en la producción de ese receptor, cambiando las señales celulares y provocando trastornos de estrés postraumático que van acompañados con trastornos de ansiedad, depresión, con trastornos de miedo, de recuerdos muy vívidos de los traumas, etc. Entonces, se estudiaron una serie de genes. Esas letras que ustedes ven aquí son los genes más estudiados, unos de los genes más estudiados. A partir de ellos se crean proteínas que regulan el estrés. Entonces, se tomaron como referencia casos de abuso infantil, de abuso sexual, casos de violencia, de combatientes de guerra, accidentes, desastres, y se dieron cuenta que todos esos eventos traumáticos modifican la epigenética de esos genes, provocando que sus proteínas respectivas no se produzcan, es decir, que se produce la metilación de estos genes, silenciándolos. Entonces ellos ya no pueden ejercer su función y eso da como problema que las personas ya no pueden gestionar el estrés de una manera adecuada y generan trastornos de estrés postraumático y otros síntomas, ¿sí? Como la tristeza, la depresión, el miedo, etcétera. Entonces se dieron cuenta que los efectos ambientales de los traumas psicológicos importantes de la vida de una persona tienen cambios epigenéticos que llevan a la producción de enfermedades o a la génesis de enfermedades. Bien, hay una investigadora de Estados Unidos, una psiquiatra que trabaja en el Hospital Monte Sinaí, en Nueva York, que se ha especializado en este tipo de estudios. Estudió a veteranos de guerra, estudió veteranos de guerra de Vietnam, de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra del Golfo, de la Guerra de Afganistán. En Estados Unidos tienen como mucha muestra para trabajar ese tipo de estudios. Entonces se dio cuenta que todos los soldados, todos los veteranos de guerra, tenían cambios en la metilación de los genes que les hacían tener un trastorno de estrés postraumático. Las personas tenían mucha afectación a nivel de su psique, originado por un cambio en los genes. Y el origen de ese cambio había estado en el evento traumático. Lo mismo pasó con personas que durante la Segunda Guerra Mundial sufrieron hambruna. Entonces, la hambruna creó modificaciones epigenéticas y que también tenían problemas metabólicos y de gestión de estrés. Esta investigadora no se quedó ahí, se puso a investigar a los descendientes de estas personas con estrés postraumático, estudió a los hijos e incluso a los nietos y se dieron cuenta de que las modificaciones epigenéticas del trauma de la guerra o de la hambruna se heredaban a sus descendientes. Tanto en los hijos como en los nietos habían trastornos de metilación de los genes que llevaban a que fueran personas que tenían trastornos del comportamiento, incluso hasta esquizofrenia, cuadros de ansiedad, depresión, cuadros mixtos y hasta esquizofrenias. Entonces ahí se llegó a la conclusión que no solo los eventos traumáticos cambian la genética a través de modificaciones epigenéticas, sino que esas modificaciones también son heredadas. De esa manera, pues, tiene mucho sentido trabajar las terapias sistémicas, las constelaciones familiares, o trabajar lo que el compañero Leopoldo estaba planteando hoy en su ponencia, de tratar de desbloquear y de conocer todo lo que nosotros recibimos de nuestros padres. Muchos de nuestros padres o abuelos estuvieron involucrados en procesos de guerra y de cierta manera podemos haber heredado bloqueos de ese tipo. Bien, también estudió a mujeres que estaban embarazadas durante el ataque del 11 de septiembre, allá en Estados Unidos, en las Torres Gemelas, y vio que las mujeres que estuvieron presentes durante el ataque
tenían niveles alterados de cortisol, que es la hormona del estrés. Por lo tanto, desarrollaron estrés postraumático y los hijos que estaban esperando en ese momento que sufrieron el trauma fueron estudiados posterior a su nacimiento y se dieron cuenta que ese defecto del cortisol, es decir, que los patrones epigenéticos adquiridos durante el embarazo afectaron también a los niños. Llegaron a la conclusión que lo que vive la madre afecta al feto modificando ese patrón epigenético. De ahí esa importancia de nosotros en la terapia regresiva poder trabajar ese periodo prenatal, ese periodo fetal, embrionario, para poder desenmarañar todos los traumas que se generaron allí. Incluso hasta la ciencia pues ha dado como el aval de que eso es así, de que la madre afecta a su hijo durante la gestación. Bien, entonces, imagínense, se dice de que los traumas en la infancia, los traumas sufridos durante el periodo fetal, en el periodo de la concepción, todos esos traumas crean modificaciones epigenéticas que repercuten en la salud, pues podemos hacer ahí una extrapolación que incluso las experiencias traumáticas que traemos de otras vidas y que las traemos en nuestro subconsciente, en nuestro inconsciente, pueden llegar a tener la capacidad de modificar esa epigenética para que nosotros estemos manifestando problemas de salud en esta vida. Claro, como la ciencia no considera a las vidas pasadas como una causa de estudio, pues por lo menos en las bases de datos oficiales yo no encontré ningún estudio sobre terapia regresiva, pero podemos hacer la extrapolación que como han encontrado que estos traumas afectan la biología, obviamente traumas que no son de esta vida, pero que están con nosotros, pueden tener ese mismo efecto. Bien, y otros científicos han querido estudiar el efecto de ciertas terapias en esas modificaciones epigenéticas que están ocasionando trastornos de estrés postraumático. Esta misma investigadora que les comentaba hizo un estudio con esos veteranos de guerra que tenían trastornos de estrés postraumático, que tenían esa metilación de los genes que provocaban una mala gestión del estrés, y los sometió a psicoterapia convencional durante 3 meses y les estudió el patrón antes y después. Y se dio cuenta que con 3 meses de psicoterapia, muchos de los genes que estaban metilados y no se estaban expresando, empezaron a activarse, empezaron a trabajar. Es decir, que la psicoterapia convencional logró modificar esa epigenética para que los pacientes mejoraran y fueran más resilientes. Otros estudios se han hecho, aquí pueden ver cómo esta investigadora estaba trabajando con ese gen que se llama FKBP5 que estaba metilado, por lo tanto no estaba funcionando. Pero después de la terapia empezó a funcionar y se empezó a producir ese receptor de glucocorticoides que ayuda a la gestión del estrés. Entonces, como resultado, el cortisol podía adaptar la fisiología de ese paciente al estrés y poder reaccionar de una manera resiliente. Y con eso, pues aquí pueden ver que después de 3 meses de psicoterapia había una mejora en los síntomas. Se estudió mindfulness también, meditación. Se sometió a un proceso de terapia con meditación a pacientes que habían salido de un cáncer, que habían sobrevivido a cáncer de mama. Esas mujeres tenían alterado su patrón de inflamación debido a su tratamiento con quimioterapia y se dieron cuenta que después de unas sesiones de meditación con mindfulness, había disminuido la cantidad de genes proinflamatorios y habían aumentado otros genes, se habían activado genes que reducen la inflamación. Entonces vieron cómo el mindfulness pudo modificar la epigenética para disminuir el proceso inflamatorio de estas pacientes. También se dieron cuenta que con el mindfulness se potenció la función del sistema inmune. Se empezó a producir anticuerpos a partir de las células B, que son las que producen los anticuerpos que nos permiten defendernos de patógenos. Entonces ahí pueden ver cómo a partir de mindfulness hay cambios en la epigenética que redundan en la salud del paciente. Muy bien, aquí hicieron otros estudios siempre con mindfulness en células del sistema inmune y este que está acá, que tiene verde y rojo, es el patrón de metilación de una célula del sistema inmune.
Después de 8 horas de meditación, se dieron cuenta de que el cambio, el patrón epigenético había cambiado gracias a lo que sucedía ahí en la meditación, a la calma y a la química que se maneja en la meditación, a la química biológica de la meditación. Habían cambios importantes. Estudiaron también a pacientes que son meditadores crónicos, por decirlo de alguna manera, que tienen años meditando. Se dieron cuenta que los pacientes que tienen mayor cantidad de años haciendo meditación, una meditación constante, han logrado disminuir el envejecimiento. Se ha logrado cambiar la epigenética de los telómeros, de tal manera que ya no se acortan a una velocidad normal. Y estos pacientes que tienen años meditando tienen un envejecimiento más prolongado. Es un llamado a que hagamos meditación para que nuestro envejecimiento pues no se haga de manera tan acelerada. Entonces estos son ejemplos de cómo las terapias pueden afectar la epigenética redundando en una salud del paciente. Pero esto tiene un problema, de que están estudiados bajo el paradigma científico. Y el paradigma científico, ustedes saben que utiliza únicamente a la física newtoniana, que solo considera a la materia, que solo considera la parte física del cuerpo. Nosotros sabemos que nosotros no somos solo la parte física, tenemos una parte energética, un campo energético, un mundo emocional, un mundo mental, una mente superior que está en constante interacción con el cuerpo físico. Entonces, las investigaciones únicamente a través del paradigma científico con la física newtoniana, pues no son suficientes para poder explicar los efectos que hace la terapia regresiva, que es una terapia que trabaja mucho más a nivel energético. Por eso es que estos procesos se explican no a través de la física newtoniana, sino que a través de la cuántica, que incluye a la energía en la ecuación. Entonces, a partir de 1925 más o menos, se han empezado a estudiar fenómenos energéticos. Aquí esto es un experimento que planteó Albert Einstein, donde había limadura de hierro. Un trozo de hierro lo habían limado y esa limadura de hierro estaba dispersa en un papel sin ningún patrón. Estaba totalmente inerte, pero si a esa materia se le imprime la energía, en este caso la energía está dada por un imán, se dan cuenta de que hay una interacción entre materia y energía creando un campo electromagnético. Entonces ahí se dan cuenta de que la materia está interaccionando con energía para poder tener esa vida, ese movimiento que nos caracteriza. Entonces, ¿qué dijo? El campo, es decir, la energía, es una entidad que va a gobernar a las partículas, es decir, que la energía tiene un efecto importante sobre la materia. Por lo tanto, tenemos que nosotros tener en cuenta como terapeutas de estas terapias un poquito más energéticas, que tenemos ese componente mental y energético donde están todas nuestras percepciones y creencias. Entonces tenemos que acceder a estas creencias para poder mover el campo energético, tomar conciencia y hacer que la mente trabaje a favor de nuestro cuerpo. Bien, para la ciencia, la que se basa en la física newtoniana, ese paradigma que aún nos rige diciéndonos qué es verdad y qué no, solo las moléculas químicas pueden ser una señal que ocasiona cambios epigenéticos que trae problemas en la producción de proteínas llevándonos a enfermedad. Pero la física cuántica interviene diciendo que no solo son las moléculas, sino también esa energía atrapada en los traumas que nosotros llevamos en el subconsciente y en el consciente, toxinas ambientales, incluso las creencias de nuestra mente pueden ser una señal que modifique a la célula, llevando a cambios epigenéticos que nos traen enfermedad. Es decir, que al tener pensamientos reiterativos, negativos, estar expuesto al ambiente, al tener todos esos traumas acumulados sin sanar, todo eso suma, siendo una señal para que los cambios epigenéticos se gesten provocando síntomas. Bien, entonces ahí hay que tener en cuenta que nosotros como seres tenemos una parte consciente, una parte inconsciente o subconsciente. La parte consciente es simplemente el 5% y está ubicada nada más en la corteza prefrontal del cerebro. Ese 5%, pues, donde está nuestro ego, nuestra identidad que nos separa de la fuente y del espíritu. Ahí están los deseos, los anhelos, las aspiraciones, los pensamientos positivos,
Pero ¿qué pasa? A partir que tenemos deseos de hacer algo, tenemos anhelos, tenemos pensamientos positivos, pero vemos que nuestra realidad no cambia. Seguimos repitiendo los mismos patrones, seguimos padeciendo de las mismas enfermedades, tenemos problemas de la misma índole. Entonces ahí nos damos cuenta de que la parte consciente tiene una velocidad para transmitir los impulsos nerviosos muy lenta. En cambio, esa otra parte, el inconsciente o subconsciente, que tiene una región más amplia, incluso ni siquiera se tiene una ubicación física exacta para este subconsciente, se dice que, pues, que es el 95% de nuestro ser. Ahí están todos los programas, todas las creencias, todos los traumas que nos programan para que el inconsciente, que tiene una velocidad de impulso nervioso increíble, pueda responder de una manera mucho más rápida que el consciente. Entonces el inconsciente nos gana el mandado y nosotros estamos decretando, teniendo pensamiento positivo, pero si hay programas inconscientes, ellos van a dominar y se van a manifestar. Primero, por eso es importante que hacer estas terapias que entran hasta el subconsciente, que dejan a un lado la mente física para empezar a trabajar todas esas creencias, programas, decretos, etcétera, que nos están provocando los síntomas físicos y las situaciones problemáticas repetitivas en nuestra vida. Bien, entonces acá, ya casi para terminar, para que no se me duerman, traigo un esquema donde les voy a explicar de una manera hipotética, porque esto no se ha estudiado del paradigma científico, cómo funcionan las regresiones desde el punto de vista físico y desde el punto de vista energético. Nosotros sabemos que tenemos unas modificaciones epigenéticas creadas por los traumas. Hay genes que no están funcionando bien debido a eventos traumáticos que nosotros llevamos tanto en el consciente como el inconsciente. Entonces, eso genera un cambio en la química de nuestro cuerpo. Hay cortisol, hay noradrenalina, hay sustancias inflamatorias como las citocinas, histamina, que son sustancias reactivas que generan alergias, podemos tener mediadores del dolor activados, y todo eso nos va a provocar síntomas físicos, nos va a provocar una sensación de miedo, de temor, de tristeza, de ansiedad, de depresión, etc. En ese estado vamos a recibir nosotros al paciente, al consultante que llega a la terapia. Entonces, ¿qué pasa? Esa química tiene que ser modificada. Vamos a acceder a esa mente subconsciente, donde se encuentran los programas, las interpretaciones y percepciones, y a través de buscar el origen de ese trauma, el origen de esos síntomas, se va a agotar esta química. El paciente va a entrar en contacto con ese evento traumático, esa química se va a exacerbar por un momento, pero va a haber en ese momento un cambio de interpretación y de percepción por parte del paciente que lo lleva a una toma de conciencia. Esa toma de conciencia, ese cambio de percepción, ese cambio de perspectiva que logra tener con la terapia regresiva, pues activa el sistema nervioso. A su vez, pues llega hasta el núcleo, revirtiendo las modificaciones epigenéticas que se han creado por todos esos traumas que llevamos guardados. Entonces empieza el proceso de sanación, revirtiendo las modificaciones epigenéticas, activando genes que estaban inactivados y que empiezan a activarse en pro de la salud del paciente. Ahora bien, después de la toma de conciencia y de la armonización que nosotros hacemos en las terapias, conectamos al paciente con una química distinta, con una química del amor, con una química de la compasión, con una química que va a generar ese efecto tranquilizante y de relajación en el paciente. Se va a empezar a secretar otra química como la oxitocina, la dopamina, la vasopresina, la hormona del crecimiento, endorfinas, etcétera, que son químicos que hacen de que el paciente conecte con esa sensación de tranquilidad. Es por eso que al final de una regresión siempre un paciente le va a decir, uy, siento que me han quitado un peso de encima, siento que peso mucho menos, si me siento más liviano, etc. Entonces obedece al cambio de la química. Y como esa química está en la sangre y son señales que andan circulando alrededor de las células, pues refuerzan
a partir del ambiente, del medio ambiente, ese cambio de reversión epigenética que ha ocurrido para que los genes se activen y poder alcanzar nuevamente el equilibrio físico. Entonces ahí podemos ver cómo es importante hacer conectar al paciente con el amor, con el perdón y con con el cambio de percepción, con el cambio de punto de vista para que las señales exteriores que reciba del ambiente ya las reciba de otra manera y no recaiga de nuevo a padecer todos los síntomas que lo llevaron a la terapia. Entonces aquí se hace pues esa integración entre la energía, la mente subconsciente, la desprogramación de patrones, el encontrar orígenes de enfermedades con la química que se produce a partir de los neurotransmisores y de las células cerebrales para poder regular tanto la parte energética como la parte química. Entonces ahí podemos ver que los cambios obtenidos en la terapia regresiva pues pueden obedecer perfectamente a cambios epigenéticos, es decir, a la activación de todos esos genes que se habían inactivado por las creencias inconscientes. Aparte de eso, pues la toma de conciencia genera que esos cambios epigenéticos sean revertidos y sostenidos en el tiempo. Y aparte hay otro factor que no se los he mencionado porque da para otra charla, que es la plasticidad neuronal, la plasticidad de nuestro cerebro. Eso consiste en que el cerebro puede establecer nuevas vías de conexión neuronal para reeducar, para reaprender, para tener otra percepción de la vida. Entonces, esas tres cosas juntas nos van a llevar a sanar de manera más integral al paciente. Y ya para conclusión, pues obviamente como les he hablado en esta charla, el estrés emocional, todo lo que vivimos en esta vida y en otras vidas, deja huellas en nuestro ADN. ¿Y cuáles son esas huellas? Son esas modificaciones epigenéticas que silencian genes que deben estar activos. Pero ahora ya sabemos que nosotros no estamos sometidos a nuestros genes, sino que tenemos el poder de actuar sobre ellos. Por eso la importancia de reeducar nuestros comportamientos, la importancia de activar esa plasticidad cerebral para que las etiquetas epigenéticas se reviertan y así no vivamos atrapados en la trampa del pasado, en la trampa de los problemas, en la trampa de lo que me dice el medio ambiente que estoy viendo con mis ojos. Y de esa manera, pues, poder tomar conciencia a beneficio de nuestra salud. Y aquí pues cierro esta información. Ha sido un placer poder compartir con ustedes esta información. Y ahora pues si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, pues aquí estoy a la disposición. Muchas gracias a la Asociación Española de Terapia Regresiva por este espacio que me han brindado de poder compartir ese conocimiento y esa nueva forma de percibir la curación. Gracias. Laura, tenemos la primera pregunta. Leopoldo te va a hacer una pregunta desde aquí. Claro. Hola Laura, encantado. Hola. Lo primero agradecerte porque no es tanto una pregunta sino un agradecimiento. Justamente en la conferencia yo estaba diciendo que no entendía cómo se podía pasar esto de padres a hijos y me lo acabas de aclarar. Porque, ¿verdad? He entendido exactamente el mecanismo y por qué se somatiza en el mismo sitio y por qué pasan estas cosas, ¿no? Que yo no fui capaz de entenderlo y lo has explicado de una forma clarísima y preciosa. Así que muchísimas gracias. Gracias, Leopoldo. Andrés. Enhorabuena, mi querida Laura, lo primero. Que nada, yo sobre todo darte las gracias porque igual nos has abierto la mente, sobre todo para luchar con esos científicos, ¿no? Yo que estoy rodeado de ellos en mi trabajo, que son unos científicos un poquito especiales, ¿no? Yo les llamo la Santa Inquisición, porque no investigan, no observan, no les digo, si esto no existe, túmbate y hacemos una regresión, me cuentas luego y analizas el no existe, ¿no? Y ellos se agarran a una ciencia y entonces pues les voy a pegar con tu charla cuando nos la manden en la cabeza.
nos aclara mucho y sobre todo es eso, ¿no? Nos da herramientas para... Hay que verlo detenidamente y gracias porque tenemos unas herramientas para entender y para abrir mente, ¿no? A esta gente de ciencia, ¿no? El otro día estuve viendo una charla de Eden Alexander, ¿no? Que decía que el científico que niega la conexión de la ciencia y la espiritualidad es un científico primitivo, ¿no? Y que hay una nueva ciencia a la cual él se ha sumado, siendo él era el jefe de los científicos primitivos, ¿no? Porque estudiaba que esto no era posible, ¿no? Y tuvo que pasar por 7 días de copa para revivir toda esa conexión con el mundo espiritual, ¿no? Y ponerse a la vanguardia ahora, ¿no? Entonces, esto pues, nos viene a confirmar que no hacemos cosas tan raras, ¿no? Y que el cerebro tiene una parte inconsciente, tiene un hemisferio derecho, al cual somos casi la única terapia que llega, y más científico que trabajar con los dos hemisferios, yo creo que no hay nada, ¿no? O sea, el resto de terapias solo trabaja con un hemisferio, que según tú tiene un 5%, y dejan el otro 95% en barbecho, ¿no? Sin tocar. Entonces yo creo que igual somos más científicos que nadie. Exacto, un científico desde otra perspectiva, ¿no? Que integra y unifica lo que somos, que no somos solo materia, sino materia y energía. Entonces llegará un momento en que la ciencia actual pues logre integrar también eso. Creo que ya no lo verán nuestros ojos, sino que nuestra alma en otro cuerpo probablemente sí lo alcance a ver, pero yo tengo la fe de que eso sí va a cambiar en algún momento. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para Laura? Bueno, Laura, me preguntaban Gina y Sonia hace un ratito si tú pertenecías al grupo de investigación de la Asociación Española de Terapia Regresiva. Yo le comentaba que no, que ahora estás hiper ocupada. Yo espero que cuando en un futuro que ojalá sea más próximo que lejano no estés tan hiper ocupada, pues que tu país se pueda salvar de ti, porque si no vas a salvar tú a tu país, pues que sepas que tienes un hueco en ese grupo. Yo de momento estoy a cargo del grupo, pero no es mi aspiración estar a cargo de ese grupo, sino dejar a personas como tú y como otras personas que han pasado por aquí que os podáis ocupar de eso. Así que sabes que tienes una invitación abierta a cuando tú tengas más tiempo poder capitanear ese grupo, ¿vale? Sí, muchas gracias. Sí, ya saben que de momento cuando todos los que son padres y tienen hijos pequeños saben de que eso ocupa una gran parte del tiempo, aparte de que, bueno, acá en Latinoamérica no nos podemos dar el lujo de tener un solo trabajo. Tengo que tener 2 a 3 trabajos para poder subsistir y poder estudiar todas estas cosas que me apasionan, ¿no? Entonces, de momento sí, mi tiempo está bastante complicado, pero en cuanto se reorganice, pues, con mucho gusto. Bueno, Laura, no sé si hay preguntas por el chat. Yo te quería compartir algo que tú sabes porque me has visto trabajar. Yo mido la energía de los pacientes antes de la terapia regresiva y a veces vienen con 10 y 15 centímetros de energía, entre comillas, bueno, aura, ¿vale? Campo electromagnético. Por favor, ruego no dialogar mientras. Entonces, cuando termina la terapia regresiva, a veces tienen entre 3,5 metros y 4. ¿Cómo relacionarías tú la epigenética y todo lo que tú has hablado con ese cambio drástico energético solo después de una sesión? ¿Cómo lo relacionarías? Claro, como la terapia no va a trabajar únicamente lo físico, va a haber una integración, van a haber cambios físicos. Ya les expliqué que hay cambios en la química de la sangre que conecta con químicos que llevan al amor. Aparte, el trabajar el campo energético, pues hace un aumento de la frecuencia vibracional de la energía que nosotros tenemos. Entonces, la química del cerebro aunada a ese movimiento energético y a ese aumento de la frecuencia vibracional, pues lleva a ese aumento de ese campo energético que se puede testar con las varillas. Creo que va por ahí. ¿Alguien más tiene preguntas para Laura? En el chat, ¿tenemos alguna pregunta, José Antonio? ¿Serán las marcas epigenéticas los traductores de los fragmentos únicos residuales de vidas anteriores? Repite más alto. Si no, me lo pones ahí, se lo leo. Lo pongo ahí. Pero repite mientras en voz alta.
¿Serán las marcas epigenéticas los traductores de los fragmentos áuricos residuales de vida anterior? O sea, como si a través de Laura... Claro, probablemente sí. Eso es algo que no se puede contestar a nivel físico porque, como les mencionaba, no hay estudios de la ciencia oficial relacionados a este tema de las vidas pasadas y de la terapia y de cómo se maneja el traspaso del alma de un cuerpo a otro cuerpo. Entonces, eso es algo que la ciencia aún pues no logra estudiar, no está dentro de sus campos de estudio. Entonces, a mi forma de ver, sí, esos fragmentos epigenéticos, esas modificaciones epigenéticas obedecen a esos procesos de defragmentación del alma y de atrapamiento del alma que hablaba el doctor Kabuli. Los restos físicos serían esas modificaciones epigenéticas que tienen su correlato físico con los síntomas que tiene el paciente. Pero eso es algo que yo te puedo decir porque así lo percibo, pero no porque la ciencia así lo diga. Entonces es algo que no se puede contestar con certeza, solo es mi percepción de eso, que es así. Hay una pregunta. Si un descendiente sana, ¿es posible que las marcas epigenéticas de sus progenitores desaparezcan? Se supone de que hay un movimiento en el campo energético. Lo que se ha estudiado a través de la ciencia es que son los descendientes los que se libran de esas marcas epigenéticas. Sin embargo, yo he escuchado a consteladores familiares que dicen de que también el pasado sana. Eso es algo que no ha sido pues estudiado, o por lo menos yo no he leído estudios al respecto, pero como hay un campo energético que une a todas esas personas que pertenecen al mismo clan familiar, hay probablemente sea así también, pero como les digo, son simples suposiciones. Entonces, lo que sí se ha investigado es que se cambian o se modifican en la descendencia, no en la ascendencia. Estudios hacia atrás, la verdad que no tengo conocimiento, pero muy probablemente el movimiento energético, que es el que afecta a la materia, lleve también a la sanación de los padres, pero eso es una probabilidad nada más. Hay una pregunta, bueno. ¿No puede ser al revés, que el miedo sea primero y la modificación genética sea consecuencia? Si fuera así, un trauma de vida anterior podría perfectamente causar modificaciones en el cuerpo actual. Sí, así es que el miedo, o sea, el evento traumático, lo que tú vives durante un trauma o de un estrés emocional, está ligado con el miedo. Y ese trauma es el origen de los cambios epigenéticos. Ese miedo que vives tú ante la situación que no sabes controlar es lo que va a modificar la epigenética y que luego se refuerza por toda esa química del estrés que se empieza a producir en el cuerpo y por fallas en la gestión del estrés. Pero sí, es así, es el evento traumático, el evento ambiental que está llevando a los cambios epigenéticos y que es reforzado por la química que se genera en el cerebro ante el estrés. Hay dos preguntas que están, en realidad es una. Primero habla, ¿cuáles son las sustancias químicas más relevantes que se modifican antes y después de la meditación? ¿O qué otros marcadores se pueden medir para valorar los cambios? Que se pueden hacer también en una consulta tras la terapia regresiva. Es decir, igual que hay estudios sobre la meditación con unos ciertos marcadores, o si se podría hacer en terapia regresiva, ¿cuáles serían los más importantes? Claro, los marcadores son los mismos para todos los genes. Es lo que les hablaba de la metilación, es decir, la colocación de ese grupo CH3 sobre la secuencia del ADN. Este es el marcador para toditos los genes. Entonces, lo que habría que hacer es seleccionar qué genes queremos trabajar para ver el efecto del borramiento o el retiro de esas marcas epigenéticas en un gen determinado que esté provocando un síntoma, por ejemplo, pero esos son estudios sumamente costosos donde las universidades que los mantienen tienen unos presupuestos muy altos para poder aislar un gen y estudiar el patrón de metilación, es decir, cuando está metilado y cuando se desmetila después de la terapia. Son técnicas moleculares sumamente complejas y costosas. Y bueno, la ciencia oficial tiene la mayor cantidad de estudios epigenéticos relacionados a la farmacéutica, porque son las mismas farmacéuticas las que pagan estos estudios. Entonces, no hay como un verdadero interés de fondo de invertir en este tipo de estudios, de este tipo de sanación, porque esta sanación no ocupa químicos, por lo tanto, las farmacéuticas no venden
con una terapia regresiva. Entonces, ahí está el meollo del asunto de por qué esto no se estudia como debería estudiarse, no se le da la relevancia que se debería. Pero las modificaciones siempre son la metilación, la acetilación, es decir, esos cambios epigenéticos que les explicaba durante la presentación. Hay que elegir un gen, estudiarlo, y ahí se nos da el resultado después de una terapia, pero para eso se requerirían muchísimos recursos económicos y un estudio científico muy bien planteado. Bueno, Laura, pues parece ser que no hay ninguna pregunta más. Por aquí no hay ninguna más, ¿verdad? Bueno, pues sí, Paquita te va a hacer la última pregunta. Siéntate, Paquita. Te quería preguntar si nos puedes aportar algo sobre el ADN mitocondrial que se transmite por vía femenina. Ah, claro, sí, fíjense, el ADN mitocondrial es un estudio que nos hace remontarnos a los orígenes étnicos de las personas. ¿Por qué? Porque solo se transmite por vía materna. El espermatozoide, cuando fecunda el óvulo, lleva sus mitocondrias en la cola. Y cuando ingresa el espermatozoide al óvulo, pierde la cola. Por lo tanto, las mitocondrias del padre no ingresan a la formación del nuevo bebé. Entonces, las mitocondrias se transmiten únicamente por vía materna. Entonces, hacen estudios de ese ADN mitocondrial y ahí, depende de las secuencias que encuentren en ese ADN, hacen orígenes étnicos, relacionan las secuencias de ADN con orígenes étnicos. Muchas personas en Estados Unidos, por curiosidad, por ejemplo, se hacen su estudio de ADN mitocondrial y ahí les dice, usted es 80% caucásico, 20% asiático y tiene 5% de raza judía y no sé cuánto por ciento de afroamericano, por ejemplo. Entonces hacen como un estudio del origen étnico a partir de ese ADN mitocondrial. Para eso sirve básicamente en la actualidad el ADN y los estudios de ese ADN para encontrar los orígenes étnicos de una persona, los orígenes de las razas de las que proviene. ¿Influiría más entonces la rama femenina en los descendientes? Sí. Cuando estamos hablando del ADN mitocondrial, sí. Existen mutaciones en el ADN mitocondrial que nos llevan a problemas físicos también. Y esos sí son heredados exclusivamente por vía materna. Entonces, si alguien tiene un problema en el ADN mitocondrial, esa mutación sí o sí viene de la madre, porque el padre no participa con sus mitocondrias en la fecundación. Bueno, Laura, gracias por recordarnos que los hombres somos meros apéndices de la vida. Así que, una vez dicho esto, te vuelvo a dar las gracias en nombre de nuestra asociación. Bendita sea la hora en que te hiciste miembro de nosotros porque estamos muy orgullosos de ti. Muchísimas gracias, Laura. No, muchas gracias a ustedes.